Distrito 4, el que busca espacio en Grupo Fórmula, y con gusto lo abrimos. Doña Adriana Vieira, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenas tardes. Oye, felicidades gracias por este asunto de los aguinaldos. Lo platicamos y has asumido ya el compromiso, obvio, propio y de convencimiento para los integrantes de la bancada que conformarán al PAN, y espero, el voto de quienes estén en la oposición para lograr esto, ¿no? Es correcto. Fíjate que leía yo el fin de semana respecto a las opiniones que generaron algunos presidentes de las diferentes bancadas en el Congreso local, y hay quien opinaba que es una medida muy fuerte, muy ruda, en el sentido de que es extrema, ¿no? Pero finalmente yo estoy convencida que las grandes decisiones, las decisiones que han podido transformar a México, a las ciudades, en este caso al estado de Morelos, tienen que ser justamente así, de tajo, duras. Y yo me refería a que mucho tiene que ver que sea un acto de voluntad, porque hay quien daba toda una jurisprudencia en el sentido de que esto se tenía que legislar desde la federación, y de que si ya estando en el Congreso Federal, ¿por qué no se había propuesto, dado que tendría que ser una reforma a la Ley Federal del Trabajo? En fin, yo creo que todavía siento que podríamos tener la posibilidad de revisar el tema, razón por la misma circunstancia. Hoy muchos de los ciudadanos que nos ven y nos escuchan entenderán por qué Adriana Vieira ciertamente pues no ha pedido tampoco la licencia en la Cámara, porque quedaron justamente temas muy pendientes, muy urgentes y muy importantes en la agenda legislativa. Y a mí me parecía irresponsable de mi parte dejar un espacio, una encomienda que el pueblo morelense me dio, para de repente decir, gracias, pido una licencia y me retiro. Yo creo que la responsabilidad va hasta el último día en donde uno protesta el cargo, además actuar con verdad y decir, sí, lo asumí y lo voy a concluir, y lo voy a concluir con buenas cuentas para todos los ciudadanos. Antes de que nos platiques otra propuesta que seguramente será interesante, Adriana, especialmente en casa, en tu casa, se ha de haber reflexionado sobre los acontecimientos de este fin de semana. Platícanos, por favor. Sí, es correcto. La verdad es que yo saludo con gusto y celebro la circunstancia y las decisiones atinadas que el Ejecutivo Estatal generó para, en tiempo y forma, hacer una reconsideración a esos puestos, a esos, yo no diría mandos medios, sino puestos de alta responsabilidad, en donde se estaban tomando decisiones muy trascendentes para el Estado. Ya ahí habíamos oído voces en el sentido de una remoción al señor procurador, tema que aquí mismo yo lo expliqué, que en su momento sería prudente y necesario revisar el caso, el tema. Y no tuvimos que esperar mucho, el tiempo nos dio la razón. Creo que afortunadamente eso me da la certeza de que tenemos un gobernador preocupado del tema de seguridad, un gobernador sumado y un gobernador sensible a lo que está viviendo la ciudadanía y a lo que está aconteciéndose en el entorno de lo que la Federación está generando como operativo. Y nosotros como sociedad, ¿qué tenemos que sentir, Adriana? Yo creo que en principio la certeza de que empezamos a encontrar ese hilo de la madeja que nos va a dar luces, yo diría claroscuros, porque en esto nos vamos a encontrar con quizá algunos temas que jamás esperábamos pudieran estar tras esto, pero que era parte de la jugada de saber en qué estábamos parados o en qué seguimos parados. Y yo diría en el sentido de que cada acción de gobierno, cada instrucción que se ejecuta, sea verdaderamente con el espíritu con el que se hace, ¿no? Si se da una instrucción de cúmplase, pues que de veras se vaya a fondo. Imagínate tú cómo hacíamos todos un gran esfuerzo en generar mayores bolsas para presupuesto en tema de seguridad, para los equipamientos, para mejores salarios. Por otro lado, una serie de personas metidas en el tema de poder tener juicios orales, aumentar las penas a los delincuentes, en fin, todos haciendo nuestro esfuerzo. O sea, tú piensas lo que de repente es saber, pues que gente que está
aparentemente sirviendo a la estructura gubernamental, pues está coludida con la gente que se encarga de dañar tanto a nuestra sociedad. Eso creo que sí es aberrante. Y qué bueno que hoy se descubre eso, y qué bueno que lleguemos a fondo, y qué bueno que vayamos más allá a donde se tenga que llegar. Pepe. Adriana, yo siempre he creído que la función del legislador es legislar, mucho más allá de las posibles tareas de gestoría que me parece que no le corresponden, es mi opinión personal. Tú has hecho una tarea de gestoría como diputada federal al efecto de generar mayores recursos para el Estado, traerlos sobre todo en algunas áreas que han sido sensibles. Ahora, como legisladora local, ¿qué tipo de gestión harías? Y si privilegiarías la tarea de gestoría frente a la tarea de legisladora. Yo creo que ambas son muy importantes y una es complementaria de la otra. He sido una convencida de que efectivamente la gestión más importante de un legislador federal es aquella que se hace ante las instancias federativas para incrementar la bolsa de recursos, que a mí me parece que es obligación de todo legislador hacer el mejor esfuerzo y el mejor papel para responderle a sus representados. Y una forma era justamente ir por ese gran número de recursos. El 80% de la parte operativa de los gobiernos estatales se genera justamente con esa bolsa de recursos que uno va verdaderamente a defender, yo diría casi a pelear a las mesas de los diferentes temas. Entonces, cuando uno como guerrero le dan la encomienda de ir a la batalla y uno pues simplemente se tiró al piso haciéndose el muertito sin rendir esta batalla, imagínate qué falta de responsabilidad. A mí me parece que teníamos que jugárnosla el todo por el todo, rendir esa batalla, rompernos el alma para tratar de traer lo mejor para Morelos, y se consiguió. Eso es una parte de la gestión. ¿Qué va a pasar si Adriana Vieira puede tener la confianza de los electores y si va a ser después diputada local? Yo te diría, va a continuar haciendo gestiones, porque un diputado tiene que aprender a saberse como una... yo diría un operador de puertas, es un picaporte, es el responsable de ser el enlace de entre sus representados y las autoridades, y ese legislador tiene la obligación de saberse todas las puertas, ante el sistema de agua potable, ante el Comisión de Derechos Humanos, ante incluso no nada más las puertas locales, porque de repente un asunto de agua no es necesariamente se resuelve en el ZAPAC o en el SEAMA, sino que se tiene que ir uno a la Comisión Nacional del Agua, ¿no? O si es en materia de salud, no se resuelve en la clínica o en el hospital de la localidad. A veces se tiene uno que ir a la zona de la jefatura de servicios o hasta la Secretaría de Salud del Estado, y si fuese el caso, hasta la Federación con el secretario de Salud. ¿Y qué iniciativas presentarías? ¿En qué has pensado? Tenemos que generar un traje a la medida en el entorno jurídico y yo digo legislativo. Por ejemplo, este asunto de la propuesta que he manejado yo de bajar los aguinaldos, pues es una derivación, sí, quizá de una reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero que empezaríamos a aterrizarla en lo local para hacer una versión de pago de aguinaldos para el Estado de Morelos. Me parece que hoy día es irresponsable, estando la circunstancia, la crisis del país, la crisis económica, el embate que sufren los bolsillos de muchos morelenses, y que hoy pues estén funcionarios de primer nivel percibiendo una cantidad estratosférica en dinero, cuando este dinero puede ir a bolsas que pueden servir para beneficio social, para incrementar mantenimiento a escuelas o a hospitales o a lo que se aplique con verdadero beneficio, y no, digo, en este momento que todos tenemos que apretarnos el cinturón y ser muy solidarios con los ciudadanos. Eso podría ser en materia de aguinaldos. Traigo otra propuesta que me gustaría compartirles, por favor, que tiene que ver con el desempleo. Miren ustedes, hoy día me parece importante que, dadas las circunstancias del país, tenemos a muchos jefes de familia que lamentablemente son requeridos por las plantas productivas en aquel famoso descanso, en donde en alguna semana o quincena los mandan de repente a descansar a casa, y lamentablemente luego ya no los mandan a llamar de nuevo. A esos jefes de familia que ya además tuvieron no uno ni dos, hay gente con antigüedad entre 5 y 8 años, pues lamentablemente se le tiene que decir cómo se llama, cómo su nombre, y ese es un desempleado. Ese desempleado necesita tener la certeza
económica en el bolsillo de saber que al tiempo que es jefe de familia tiene bocas que alimentar. Eso es sumamente delicado.